Bueno, listo, seguimos por aquí. Vamos a ver la segunda parte directamente de lo de TV Leaks, que como decíamos, habla precisamente del destape de un montón de información de una especie de búnker de personal que se dedicaba precisamente a distribuir bulos, algo que realmente creo que sabemos que en muchas partes del mundo suceden, pero que claramente vaya influido desde uno de los grandes medios de comunicación y tan abiertamente, pues es cuanto menos inquietante. Pero recuerda, eso sí, dar like, suscríbete y comparte el contenido. Estamos en Egumpasa Plus, mientras yo estoy de viaje, como sabéis, en tierras también mexicanas. Recuerda que si quieres ver cómo está yendo mi viaje, no solamente aquí en Egumpasa Plus, también en el canal de Egumpasa, podrás ver algunos directos o te vaya compartiendo información de lo que está siendo el mismo. Así que recuerda también seguirme en el resto de redes como Instagram y demás, que intentaré compartir el máximo posible con vosotros. Gracias y seguimos viendo a ver qué tal. En México, desde Televisa, sin identificar obviamente que es Televisa. Esta es tu acusación principal. Sí. ¿Cuántas personas trabajaban ahí, incluyéndote a ti? ¿Trabajaban o trabajan? Porque esto sigue presente, ¿no? Sí, trabajábamos varios, muchas personas ya se fueron saliendo, pero digamos que los principales eran Carla Aguilar Ballesteros, Juan Manuel Torres, pues el equipo de diseño, que eran a los que nos encargaban pues fabricar todos estos materiales. Éramos tres mujeres de diseño y yo. Y pues la gente desde Metrix, que eran bastantes, porque para alimentar tanto páginas web, tanto páginas de Facebook, tanto cuentas de Twitter, me imagino que han de ser docenas de personas trabajando desde Metrix para crear todos estos contenidos también. O sea, si tú revisas una página como Todos Somos Morena, se publican varios videos al día que yo ya no realizaba, por ejemplo. O sea, en algún momento me dejaron de a mí de encargar las cosas, me dejaron de pedir bastante, o sea, el número de volumen bajó, o sea, de mi trabajo. Hubo ahí digamos, un evento que tuvieron que tal vez ya no, pues desconfiar un poco de mí, o más bien cuidarme un poco. Y ya todo recae más en Metrix. Pero cuando Javier quería un video ya era específicamente pedirme a mí. Y, por ejemplo, para que Javier pudiera a veces revisar los videos, o sea, me decían estrictamente no puedes hablar con Javier directamente. Estas cosas, todos a través de con nosotros, se usaban correos falsos, pero llegaba a veces, hubo ocasiones en las que sí urgía que un video saliera digamos, por la inmediatez del tema, que tenía que yo mandar las cosas a Javier en directo para que las aprobara, para que dijera, ya el video está perfecto, ya saquen. Por ejemplo. Pues, no sé, tal vez algún video tuyo donde te acusaban a ti de que inventaste Frida Sofía, por ejemplo, que sí hay un video que se hizo donde me encargaron. Tienes que buscar de alguna forma decir que Frida Sofía, porque ya ves cómo le fue a Daniel tu video de mal. Frida Sofía fue inventada por Carmen Aristegui. Digamos, ese video. Pues eso, intentan directamente, supongo que alguna vez se quejaría, preguntaría de más y demás, vería que no está tan cómodo quizá haciendo estas cosas, por eso quizá también guardaba la información y por eso expone todo esto, y supongo que eso también le trajo directamente algún problema y una historia de que no querían que directamente que estuviera de primera mano, no confiaban demasiado en él ya por las últimas historias. Pero supongo también que al final, pues cuando necesitan algo urgente o cuando quieren no sé qué, pues es cuando más se descuidan, ¿no? Pues qué bien, por lo menos así tenemos mucho más claro todo por los descuidos de estas urgencias. Me decían, pues mándaselo a Javier, nada más ponle como de que, ay, me encontré este video en redes, está muy cagado. Esa era la manera en que se comunicaban ustedes para decir que no era de ustedes, pero era de ustedes. Eso es lo que dice. Esa era la manera en la que me tenía que comunicar con Javier. Como si fuera casualidad. Digamos, pero lo armaron ahí. Pero se armaba así, o sea, claro, si tú checas el video que yo mandé a Javier, la fecha, no está publicado en ningún lado antes de que yo lo mandara a Javier. O sea, esa es otra forma de comprobar que, claro, la primera persona que lo vio fue Javier, antes que el público. ¿Cómo armaban y tiraban trending topics en Twitter acorde a lo que nos has entregado con estos 5 terabytes que tenemos en posesión en Aristegui Noticias? Pues eran los famosos mercenarios. O sea, sé que estos documentos no están en el chat, pero yo llegué a verlos y se pagaban cantidades enormes de dinero para poder posicionar TTs en Twitter. Trending. Ajá. Se mandaba una lista con, digamos, con los tuiteros y sus, digamos, sus tarifas. Y pues Javier las revisaba y, o sea, se las entregaba. ¿Recordáis cuando lo de Marifer? ¿Recordáis con lo de que en este caso también tiene un grupo detrás que se llama Radio Fórmula? Que no sé si tiene nada que ver con Televisa o no, no conozco tanta diferencia con el tema de los grupos, pero recordáis que de pronto varios tuiteros salieron a tirarle a Mr. Doctor a la vez, curiosamente.
Claro, quizá no son tan grandes como para hacer trending topic una cosa y tener los medios que pueda tener un gran conglomerado para hacer algo mucho más viral. Pero qué curioso, ¿no? Qué curioso que varias personas precisamente salieron en aquel momento a exponer lo de Mr. Doctor casi a la vez y eran tuiteros normalmente de política y de este tipo de cuestiones y que de pronto todos se habían metido a esto. Claro, ahora sabiendo que todo esto lo tienen contratado y visto y de forma habitual, todavía queda mucho más claro lo que hacía, creo, a mi parecer, Marifer Centeno. Porque ella sí que ha contratado acarreados, como se ve directamente en esas manifestación que llevó directamente para que la historia o tuiteros, que qué casualidad. Mr. Doctor lo dijo, pero quizá no había demasiadas pruebas, pero como podéis ver, es una práctica habitual. Y es muy curioso que de pronto se fueran a meter todos en el mismo momento y a la vez, si no fuera porque están organizados para que algo se haga, intente hacerse más viral. Le salió el tiro como por la culata, porque claro, la gente ya estaba informada del caso, ya había visto el caso antes, ya sabían lo que estaba pasando, pero si no sabes nada y de pronto se empieza a hacer algo eco viral, ¿hasta dónde puede llegar? Yo tendría enojo, de verdad, a todas aquellas personas que salieron, porque si son tan fáciles de contratar, ¿de qué vale su palabra? ¿No? A priori, con un ojo avizor. Llegaba Juan, porque Juan era el encargado El de Metrix. del nexo de Metrix. Ajá. Y él se encargaba de decir, no, pues sí, gasten 500,000 pesos para esta campaña, está bien, aprobado. Pero eran cantidades de dinero bastante grandes. ¿A cuál, por ejemplo, le gastaron 500,000 pesos por recordar algunas? No, pues por ejemplo, la Interjet gastaron muchísimo dinero. Esa sí recuerdo que le invirtieron bastante dinero. El tema de Interjet estaba relacionado con la operación de Radiópolis, Sí. la venta de la mitad de Radiópolis que estaba en posesión de Televisa. Ajá. ¿Estaba relacionado con ese tema? Sí, de que Televisa ya no quería pagar, ¿no? Recuerdo que era que Televisa ya no quería, se salía del trato. No, Alemán. Alemán salía del trato. Sí, en realidad, Alemán es el que hizo un trato y Televisa quería vender y lo obligó a vender porque Ajá. tenían un trato. Sí. Entonces ese ¿Ese era el tema? era el tema justo. ¿Y ahí pagaron mucho dinero? Ahí ¿Para pagaron. posicionar qué idea? Pues te digo, para desprestigiar las empresas de los alemán. La principal era Interjet, que al final sí terminó quebrando. O sea, sí, era... Pues digamos que yo no veía todo el panorama como tal. La verdad es que sí era bastante estrés. O sea, de mi parte no era como algo que podía manejar muy bien. Y trataba yo como de nada más centrarme en lo que me pedían y cobrar Su sueldo. mi sueldo. Estás aquí con una periodista que se vio afectada de diferentes maneras por lo que estás contando, pero por lo pronto cuentas dos asuntos pues bastante graves para cualquier periodista, para cualquier persona, que me hayan inventado un cheque de 500,000 pesos que me habría dado alguien para tal o cual cosa, pues es gravísimo. Es gravísimo. Y si viene de la televisora principal del país, como tú lo afirmas, y como se puede derivar de estos 5 terabytes que tenemos en nuestro poder, pues es un asunto sumamente grave. Sumamente grave y... Además de quererme atribuir que recibí dinero fabricando esta historia, y aquí hay elementos muy poderosos para pues afirmar que sí. Qué gordo, ¿eh? O sea, de verdad, esto es cuanto menos peligroso, pero muy peligroso, porque ya no solamente incluso a personas, sino directamente a medios, competencia, para que lógicamente dejen de tener voz y ser los únicos fiables para el público porque dejen de escuchar a otros. Qué tremendo, ¿eh? Qué tremendo, como digo, por más que alucino, ¿sabes? Y estas cosas sé que pasan. Todavía escuchar directamente casos reales de cómo fabrican, cómo dañan y cómo personas directamente esto lo hacen de manera habitual, sin despeinarse, me sigue pareciendo que tenemos un problema muy gordo, tío. Tenemos un problema como sociedad muy gordo porque sigo pensando que la mayoría de la gente humilde, de la mayoría de la gente del día a día probablemente sea buena, aunque como todo, igual en una mala situación todos está el sálvese quien pueda. Pero yo he visto a la gente y a la sociedad de verdad actuar de manera muy honesta cuando hay que ayudar a personas y están en potestad de hacerlo. He visto a servicios de seguridad, sanitarios, muy honestos, trabajando y matándose directamente, poniendo su salud y su vida en riesgo por otras personas. Sé que el potencial de las personas normalmente es bueno, pero sé también que hay muchas otras personas que tienen una brújula moral muy jodida. Y el problema es que no son pocos. Porque si entendiéramos que fueran casos aislados que habría que separar, o que habría que reeducar, o que habría que encarcelar, o que habría que...
todavía, sería una pequeña parte de la población, pero el problema es que esto es muy extenso. Y la verdad es que no sé si hay alguna manera de atajar ese problema. Porque mientras los demás intentamos hacerlo de la vía correcta, va a haber otros que te van a pisotear y hacer lo que sea para seguir enriqueciéndose a tu costa. ¿Y contra eso qué haces? ¿Seguir con buena cara? ¿Hacer el mismo cambio de moneda? Este es un debate muy complicado. Yo siempre he creído que para poder hacer las cosas bien y solicitar que se hagan las cosas bien hay que hacerlas bien. Pero la teoría es muy bonita y quizá es una utopía. Porque luego los que realmente perjudican y hacen, los que realmente tienen dinero no utilizan las buenas tácticas. El problema es que normalmente se salen con las suyas sin que se les pille. Y a veces incluso cuando se les pilla tienen excusas. Así que es muy complicado competir de forma honesta contra deshonestos. Muy complicado. Está esta cuestión de querer reencauzar una responsabilidad de Televisa en Frida Sofía, que bueno, pues ahí quedó la televisora muy mal parada respecto a quién se inventó la existencia de Frida Sofía, y fue justamente este medio, Aristegui Noticias, en donde pudimos descubrir que era una falsedad y que era una mentira la existencia de la pequeña niña en aquel sismo. Frida Sofía no existió, y aquí se reveló, ya no me detengo más en eso, pero fue justamente Aristegui Noticias donde se reveló lo que había sido esa gran patraña. Y Televisa, en lugar de hacerse cargo de lo que le toque, quería hacerle cargar el asunto a la periodista que, junto con un equipo, develó la información. Sí. ¿Qué te dice esto? Pues, o sea, Una infamia. es una infamia, la verdad. O sea, mi primer pensamiento cuando salí fue, pues agarro este disco y hago una denuncia tal cual como tal, porque pues es ilegal todo lo que están realizando. O sea, me puse a investigar y dije, pues, o sea, se puede demandar por difamación. Se puede, pero tal y como está la justicia en México, tal y lo que yo he visto en estos días en casos de un chisme, ¿qué crees que hubiera pasado si este chaval hubiera ido a la justicia con todos los medios, poder y demás involucrados aquí? Probablemente no habría habido mucho caso. Y yo no sé si precisamente estas cosas siempre tienen un peligro, sobre todo el peligro de que este chaval, bueno, pues tenga protección. Pero haciéndolo público, si a este chaval le pasara algo, que espero que no, pero por lo menos quedaría en evidencia el porqué. Si este chaval le desapareciera haciendo una denuncia privada que nadie sabe de qué va, Pero pues dije, ¿a dónde voy a llegar con esto? No tengo los recursos como para yo presentar una demanda de este tamaño. Entonces fue cuando decidí mejor recurrir pues con ustedes para que presentaran el reportaje tal cual de estas, pues de todo esto que ya es de dominio público, pues. ¿Qué está haciendo a partir de ahora de dominio público? Sí, o sea, ya era de dominio público, ahora sabemos quiénes son los autores. No, exacto, que era dominio público porque se han hecho campañas, se ha hecho todo este panorama y nos podemos estar aquí muchísimo más tiempo porque los 5 terabytes de los cuales hemos hablado aquí y de los cuales estaremos publicando información, estos 5 terabytes, pues es un conjunto de informaciones que por años se fueron acumulando en este disco, que déjame hacer un paréntesis, estamos hablando, Germán, de un disco que físicamente es de Televisa porque es un disco que se te entregó a ti trabajando en Televisa y que lo llevabas y lo traías a tu casa normalmente porque ahí estaban los materiales para hacerlo tal cual cosa de las que te solicitaban según nos has narrado. Ese disco, pues lo tienes tú, aunque físicamente sería de Televisa, el contenido, ya diríamos a estas alturas que es de interés público y que en todo caso ya es del dominio público porque se ha difundido amplísimamente. ¿Qué me dirías de ese disco? Pues, o sea, ese disco, sí, como dices, es una herramienta más de mi trabajo que se me proporcionó. Tú pediste un disco, nos contaste, de 10 terabytes porque ya no cabía el que tenías anteriormente. Sí, el que yo tenía ya no cabía, o sea, ya demasiadas cosas las que me pedían. Y sobre todo porque Javier nunca estaba contento con la primera, segunda o tercera versión. Entonces dije, pues cómprenme un disco. O sea, si de verdad, o sea, prefiero estar trabajando, salir de aquí, o sea, salir de Televisa, irme a mi casa. Y si es necesario trabajar en mi casa, porque, o sea, de verdad no puedo estar aquí hasta las 2, 3 de la mañana en Televisa. Entonces necesito un disco para poderme estar saliendo y si quieren cambios o algo me los piden. Entonces esa es otra de las cosas que también me afectaron mucho mentalmente. O sea, es el incidente del que te hablaba, fue un burnout, llegué a un burnout horrible. Terminé, o sea, internado en un hospital psiquiátrico. Ahí se puede. por las presiones de que tiene que salir ya, tiene que acabarse ya y le tenían hasta las tantas trabajando, ¿no? Leer en
en el, pues en la revisión que me hicieron, que hubo fuertes estresores laborales los que me llevaron a, digamos, a cometer actos de autolesión, a atentar contra mi vida. Se lee ahí perfecto de que fueron estresores laborales. Y a partir de ahí es donde ya fue en 2023. A partir de ahí me empiezan a quitar ya varios proyectos. Aquí detente un segundo porque lo cuentas en esta entrevista, pero estás contando algo que nos contaste fuera de la entrevista, en las charlas que hemos sostenido después de que nos enviaste estos correos. Detente aquí. ¿Qué sucedió contigo? Y allí hay un tema de salud mental y hay un tema de un evento muy fuerte que te llevó a ser ingresado incluso de manera formal. Es importante que cuentes esta parte de la historia porque sucedió según nos has narrado y porque formó parte de lo que acabó sucediendo en Televisa y que saliste de ahí en un contexto de esta índole. Sí, pues ya a partir de este incidente... ¿A qué le llamas incidente? Pues fue un atentado contra mi vida, autoatentado. Quisiste suicidarte, para decirlo claro. Sí, fue a finales de 2023. A partir de ahí salgo del hospital y salgo con una mentalidad distinta. Lo primero que hago es apagar el chat de Palomar por completo. Entonces ya traté como de... ¿Fines del 23? Fines del 23, ajá. Entonces trato ya de no involucrarme en estos temas. Hago todo lo posible por ya no seguir haciendo estos videos. Claro que tenía que seguir trabajando en Televisa. Mucha gente me dice, ¿por qué no te saliste? Digo, qué fácil es, ¿no? Qué fácil es a la gente directamente decirle, oye, si estás mal, haberte ido, ¿no? Una persona que está hasta tal punto desesperada de prefiere no estar. Qué fácil es juzgar a la gente. pues es que tenía que pagar mis tratamientos, tenía que pagar la hospitalización, tenía que pagar pues todo lo que conllevó este evento. O sea, tenía bastantes deudas. Entonces, continué ahí, pero empecé ya a adquirir, digamos, conciencia de que lo que me hacía Televisa era bastante tóxico y dañino. Y empiezo a poner barreras, como por ejemplo esto, salirme del chat de Palomar y ya no enterarme de sus operaciones secretas o de sus Black Ops. Hasta que me convocaban, las hacía. Igual también no investigaba nada, solo me mandaban guiones y los realizaba y pedían cambios, hacía los cambios. Cuando se va Juan... Perdón, el del cámara no sé qué cojones lleva media hora enseñándome, no sé, media pared y un lateral. O sea, como cambio de cámara rápido, para por lo menos que no sea todo dinámico, lo entiendo, pero llevamos aquí demasiado tiempo, perdón, es que a veces estas cosas me distraen mucho. Manuel Torres, ingresa esta persona, Yuri, y esta persona empieza a crear una tensión conmigo. O sea, entra con una mentalidad en la que, pues soy subordinado. Para eso soy subordinado. O sea, a pesar de que no está estipulado en ninguna parte, en ningún contrato, en ningún lado, soy subordinado de Televisa. Se la pasa disciplinándome, regañándome, hasta que llega un punto, un mes antes de que me corran, en el que me secuestran una oficina, literal. ¿Cómo que te secuestran? Sí, me quería atribuir la descompostura, digamos, de un equipo, pero en realidad no había sido mi culpa. Era un hostigamiento, yo siento, ya por parte de tanto de Carla como de él, porque Carla incluso cuando le denuncié, ¿sabes qué? Esta persona me secuestró en una oficina. O sea, cerró la puerta, se puso contra ella, no me dejaba salir, decía, me gritaba, te estoy regañando, me vas a escuchar, soy tu jefe, siéntate, toma asiento. Y yo así como de, pues, padezco TLP, entonces me estresé. ¿Qué es TLP? Trastorno límite de personalidad. Entonces, ¿Desde siempre o recién? No, reciente. Esto se desarrolla justo pues, a mis 30s. ¿Estando en Televisa? Estando en Televisa. Se empieza a desarrollar el TLP. Y es algo de lo que Carla era muy consciente. Y después cuando está altercado con esta persona que me... Claro, debido al estrés y debido a esta historia, no sé si eso puede afectar para que se desarrolle ese trastorno o esa parte. No tengo ni idea, no tengo tanto conocimiento del tema, pero curioso. secuestra en la oficina, pues lo que hago es recurrir a Carla, que es mi jefa. Y lo que ella me dice es, pues la gente te escuchó gritar a ti nada más. Se levantó una acta administrativa en tu contra, porque fuiste tú la parte violenta, la parte que se escuchó gritar hasta groserías, hermano. Y yo, pues obvio, o sea, me secuestraron a la oficina, estaba pidiendo ayuda. Y lo que Carla, cuando le digo, tengo un testigo, Carla como que se sorprende, no sabía que yo tenía un testigo. Como que lo querían usar también ya en mi contra para echarme. Pero pues como ya tenía un testigo, Carla trata de cambiar un poco las cosas y dice, pues te he dado muchas chances, hermano. O sea, has faltado mucho y te he cubierto muchas veces. Y le digo, ¿de qué estás? Perdón. O sea,
Qué desastre. O sea, en este caso te están intentando amenazar, te están exponiendo, te están no sé qué, y cuando les dices, oye, perdona, tengo testigos de lo que me estás haciendo, lo que se te ocurre es, no, bueno, es que son causas justificadas porque has faltado, has llegado tarde, y de pronto dices, por si acaso ya está grabándome, o qué cojones es esto, voy a inventarme la primera mierda que me pase por la cabeza. Es como qué patético, de verdad, qué patético este tipo de actitud. No, es que yo con el tema de jefes directamente que hacen actitudes que no sé, que no son demasiadas, me he encontrado con muchos. Demasiados, muchas veces. Demasiados. Gente que lanza directamente cosas en oficinas, gente que se pone a gritar, gente que se pone a exigir y es como, sabes que no son tus esclavos, ¿no? O sea, sabes que tienen directamente derechos y que son personas que vienen aquí a colaborar para la empresa en su medida, en lo que puedan o en lo que se salga, pero no son tus esclavos para merecer ese tipo de trato, ¿no? De esto me he encontrado a varios. Estás hablando de las veces que he faltado cuando tengo un ataque de pánico, tengo que ir con un psiquiatra. O sea, estás usando mi propia salud mental vas a usar mi propia salud mental en mi contra. O sea, porque todas las veces que yo te he dicho, ¿sabes qué? No puedo acudir a la oficina, me siento muy mal, pero puedo trabajar desde mi casa y trabajar desde mi casa. Entonces ahí supe que mis días estaban contados en Televisa cuando Carla me dice eso. Entonces mando un correo más arriba de ella donde cuento las cosas y empiezo a exigir, pues ya, un contrato. Estamos de regreso en esta larga conversación con Germán Gómez García, este joven que estudió para cineasta en Jalisco y que, bueno, pues fue a trabajar a Televisa, según nos ha narrado, en este contexto donde pues llegó a este lugar llamado El Palomar, donde pues ya quedó aquí, pues... Por cierto, como hemos dicho en el primer extracto, estamos viendo un vídeo de Aristegui Noticias, fuente de Televisa expone 7 años de Black Ops, así comenzó todo, ¿vale? Para que quede claro también, lo dije en el primer extracto, pero como este es el segundo, pues volvemos a insistir por la fuente por si hubieras llegado solamente a esta parte, ¿vale? Te recomiendo, si es así, que veas la primera también, porque todo es bastante interesante. Presentado su testimonio, hemos podido como medio de comunicación revisar estos 5 terabytes, estamos revisando estos 5 terabytes del disco de 10 terabytes que nos entregó y bueno, pues estamos hablando de una operación con un equipo dedicado a esta fabricación de informaciones, de ataques, de videos, de mensajes, de generación de contenidos de una manera pues masiva, tendríamos que decir, durante todo este tiempo. Sí, era una operación bastante grande, o sea, un video mío llegaba a ser pautado, llegaba hasta 3 millones de personas. Recuerdo, sí, de los últimos que hice llegó a tener 3 millones de vistas en Facebook. O sea, de los últimos que hice fue para defender a Televisa, porque hubo bastante negatividad alrededor del hecho de que anunciaron antes que el INE que la presidenta era Claudia Sheinbaum. Entonces sí hubo bastante negatividad porque no le correspondía a Televisa hacer ese anuncio, sino al INE. Ese video pues me lo encargan. Fue, digamos, el penúltimo video que hice antes de que lo corrieran y tiene millones de visitas. O sea, se pagaba bastante dinero para poder llegar de forma masiva a la gente y poder... O sea, creen que la gente es estúpida, la verdad. Digo, basta con ver su contenido tan solo en telenovelas. Subestiman demasiado a la gente. Esto es habitual. Lo de tratar a la gente como idiotas lo es. ¿Por qué? Porque yo las explicaciones siempre las doy intentando hacerlas directamente como para tontos. No por suponer que la gente sea idiota, pero sí para que lleguen al mayor número de gente posible. Si hablas demasiado culto o utilizas directamente terminología compleja para gente directamente que es mucho más llana, pues el problema es que probablemente sea tedioso, complicado y no les interese. Sin embargo, si vas al grosso de la población con lo más básico y sencillo, lo van a entender todos. Y si buscas directamente hacer que la población sean como básicos y que realmente sea algo fácil de entender para todo el mundo, para replicar o para tal, es como que además se lo facilitas tanto para decir, coño, joder, si es que me lo han puesto clarito aquí y esto hace que sea mucho más fácil para que lo pillen, lo capten y que lo promuevan, ¿no? O sea que realmente lo de tratar a la gente directamente como tal es algo normal, que se hace muchísimo. Normalmente así sabes que llegará a cualquier persona que tenga internet. No todo el mundo tiene estudios, veréis que hay gente que escribe mejor, hay gente que comete muchas faltas de ortografía, algunos directamente que tal, y todos votan. Todos tienen poder de decisión porque todos puedan ser mayores de edad. Por tanto, la información lo que te interesa para que se haga viral es que llegue a todos. Y para poder hablar a todos, incluso a esa gente, tienes que tratar a todos por igual al nivel más bajo. Esto es básico.
creen que es manipulable y es lo que hacen, tratar de manipular a la gente, tratar de manipular a la opinión pública, y lo que invierten es la cantidad de dinero que invierten es enorme. Entonces sí no sale del bolsillo de Javier. A quien has mencionado ampliamente es a Javier Tejado Donde, que es, digamos, para efectos de esta información, el responsable directo de la operación. Sí. Pero la televisora, bueno, pues es una televisora pública, tiene presencia en México a nivel internacional, es una televisora que cotiza en bolsa en México y en Estados Unidos y no sé si en algún otro lado, pero estamos hablando de un tema sumamente grave, porque estamos hablando de un conjunto de elementos que no sabemos qué va a pensar o qué va a hacer, si es que lo va a hacer Ricardo Salinas Pliego, Carlos Slim, yo misma, en fin, las personas que hemos sido, según tu narración, y lo que hay en estos 5 terabytes víctimas. Hombre, digo yo que lo que tendríais que hacer es, lógicamente, tomar medidas legales, ¿no? O sea, creo que es básico y normal. O sea, no sé lo que haréis a nivel público, mediático y demás, pero lo que está claro es que, lógicamente, a nivel legal, teniendo todas las pruebas y teniendo toda esta información y el daño que han causado, lógicamente entiendo que todo esto tienen que tomar medidas. O sea, solo faltaba, ¿no? Solo faltaba que no fuera así. No tendría mucho sentido, teniendo todas las pruebas en la mano. Lo que no sé es muy bien lo que responderá Televisa a todo esto. O sea, ¿harán declaraciones como tal? ¿Las han hecho ya? No lo sé. Tendré que revisar. De una maquinaria que produce este tipo de cosas masivamente con el cálculo y la frialdad necesaria para que esto se libere en las redes sociales, principalmente en redes sociales o en algún lugar más, pregunto. Pues sí, solo es en redes sociales. Pues sí, o sea, lo que o sea, me gustaría es que la gente de verdad no lo deje como un tema nada más ahí muerto. Anecdotario. Ajá, como que mira nada más lo que hacen. Sí, nada más lo que hacen, y que de verdad tomen acciones contra Javier Tejado Donde. O sea, que de verdad se hagan denuncias contra él, porque pues, o sea, difamar de esta manera no puede quedar impune. O sea, Javier Sí. no puede quedar impune. ¿Sería como identificar una sola responsabilidad, según tu punto de vista? Pues sí, yo creo que esto puede ser como... Se puede trazar hasta Javier Tejado Donde. Más allá, la verdad, A ti no te consta. a mí no me consta. Aunque hablabas y están en los 5 terabytes, estos informes que después se imprimían en papel. Sí. ¿Esos llegaban a dónde? Esa es la gran pregunta. Bueno, y si realmente... Esto es como todo. A veces suele ser una cadena, ¿no? Tú vas a por la persona que tienes y si esa persona quiere vender a sus superiores, él tendrá cómo demostrarlo, si no se comerá el marrón. Porque los otros superiores se lavarán las manos diciendo que ellos no tenían constancia. Entonces, si él no quiere comerse todo el marrón, a partir de él estará la cadena al demostrar directamente que había gente superior por encima, pero eso ya no va a depender del chaval. Pues sí, esa es la gran pregunta. ¿Quién arriba de Javier veía estos informes y por qué los pedía Javier? Porque claramente Javier pedía estos informes no para él, sino para presentarlos. Pues Germán Gómez, gracias por estar aquí en esta entrevista que hemos sostenido para este programa de este medio de comunicación independiente que ha hecho este trabajo de revisar lo que nos has entregado. Como digo, tu contacto con nosotros a principios de 2025 pues nos atrapó la atención por lo que nos dijiste y desde luego nosotros ni creemos ni no creemos. No estamos como periodistas para creerle a alguien o no creerle. Lo que tenemos es un volumen de información que nos has entregado que es muy impactante. Estos 5 terabytes en este disco de 10 terabytes. Si era de 10 y... Claro, ella intenta ser lo más neutra posible, ¿no? Es decir, esta información es tuya, nosotros tenemos la información aquí, tendremos que comprobarlo y corroborarlo, pero no podemos decir que esto sea cierto o no sea cierto. Yo sí, porque yo opino, ¿vale? Yo no soy un canal de información, yo soy de entretenimiento, entonces yo simplemente lo que estoy diciendo aquí es una columna de opinión, donde opino directamente sobre la información que me exponen. La información puede ser cierta o no lo puede ser, ahí ya no lo sé. Yo quiero creer que la mayoría de la gente directamente que hace su trabajo lo intenta hacer bien, aunque a veces nos encontramos con muchos mentirosos. Y desde aquí hemos destapado directamente un montón de información falsa. Porque dentro del entretenimiento también podemos revisar, informar e investigar un poquito. A pesar de que yo siga siendo un opinólogo y no un periodista. Yo sé que mucha gente me ha dicho, con lo que tú haces no necesitas los estudios de periodista y podías considerarlo, pero tengo tanto respeto a la profesión de periodista y a los que se juegan la vida de verdad, que me parece insultante, sin ni siquiera tener un título, considerarme así. Si alguien quiere considerarlo o legalmente se tenga que utilizar en algún caso para cualquier recurso de protección o de cualquier cosa, yo que sé, 1000 cosas, sería otro tema. Pero yo, a nivel personal, no podré considerármelo nunca sin tener claro yo haber trabajado en un medio tradicional y demás y saber realmente cómo es la labor correcta y diaria de un periodista. Todo lo demás me parece un insulto. Sacar información no siempre te hace, para mí, un periodista.
conlleva mucho más. Y un título, pues bueno, por lo menos te da los conocimientos básicos y necesarios para la profesión, que a veces los puedes obtener por otros lados, como la experiencia, pero no es lo mío. Lo mío es entretener y opinar. Solo tenemos 5. ¿Hay otros 5 por ahí que no sabemos? ¿O qué pasó? Lo que pasa es que los otros 5 son del proyecto de Caníbal. De Caníbal. Ocupaban, digamos, la mayoría del espacio está ocupado por el proyecto Caníbal, en el que me hicieron también trabajar, haciendo motion graphics, haciendo materiales promocionales. Igual, cosa que no me pagaron como pues, extra tampoco. Pero sí, decidí no entregarles esa parte porque, pues, creo que, digamos, eso pues viene siendo pues, legal, ¿no? O sea, hacer un documental, por más horrendo que esté. Bueno, no sabemos exactamente cómo fue el asunto de Caníbal con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así que lo dejamos como un elemento en donde tú decidiste retirar de los 10 terabytes toda la información. Bueno, ¿es una serie, es una película? Fue una serie. La serie completa estaba ahí y la quitaste para que no nos entregaste esa parte. También está la película. Y ahora va a sacar un libro, por favor, no compren ese libro. De verdad, es una cosa súper misógina. Ya revictimizado en cine, en serie, en llevar un libro a esta pobre mujer. O sea, de verdad, no consuman esto que seguramente Javier solo busca hacer para enriquecerse. Pues más allá de la historia misma y de lo que contiene esa historia de Caníbal, la pregunta es ¿qué papel jugó la Suprema Corte de Justicia de la Nación que participó de alguna manera? Se hizo público el asunto. Pues te digo, o sea, se cuelga la bandera de feminista de pro LGBT Saldívar, se la colgaba, pero pues viendo el documental y la manera en la que insensible en lo que fue tratado, pues, o sea, no le creo nada a sus ideales. O sea, tan solo con ver que produjo esta, de verdad, basura de documental, no le creo nada a sus ideales. O sea, y obviamente, ¿quién le va a creer a alguien que está coludido con una empresa como Televisa para que te posicione? Entonces, donde estás dando, pues, no sé cómo llamarlo. O sea, si es un soborno, lo que le das a una televisora para que te hable bien de ti. O sea, debe ser también alguien un político en el que pues no tendría que estar figurando ya en la política. Después. Creo que es obvio, ¿no? O sea, es en plan de si necesitas que para realmente tener una buena posición pagar para que alguien hable bien de ti es como... No es una persona honesta, no es una persona que necesite. O sea, yo entiendo que haya campañas de publicidad para que la gente hable bien de ti en campañas publicitarias, pero si tu publicidad... O sea, a ver, campañas de marketing y publicidad de forma correcta yo creo que ha habido siempre, pero si tu publicidad es inventarte o hacer cosas, información falsa, tanto para bien como para mal, y realizar este tipo de campañas, no como... pagadas, porque aquí sí que hay partidos políticos o historias que lógicamente también ponen anuncios, vota no sé quién, la chapa, las camisetas, las pancartas, todo eso es publicidad que se paga, lógicamente, para una imagen del partido, de la persona directamente o de lo que sea. Eso es normal. La publicidad siempre va a estar ahí, porque al final necesitas, lógicamente, que la gente sepa quién eres y escuchar para intentar llamar la atención y conseguir votos, ¿no? Pero tu historia es fabricar información contraria a los contrincantes o inventarte, a ver cómo podemos inventarnos una historia para mejorar mi imagen porque tengo problemas y no sé, es que está claro que eso no te da mucha historia, ¿no? De confianza sobre esa persona. Pues de que esto se sabe, es alguien que ya no tendría por qué estar figurando como político, como funcionario público. Pues veremos qué tipo de respuestas se dan una vez que se dé a conocer, que se está dando a conocer esta historia que nos has compartido, Germán Gómez García, joven cineasta, que nos has narrado parte fundamental de lo que contienen estos 5 terabytes que nos has entregado y que, bueno, pues forman parte del trabajo que estamos presentando en Aristegui Noticias y en este programa, porque al final de cuentas estamos aquí frente a una circunstancia sumamente delicada y grave. Nos has dicho nombres como Ricardo Salinas Pliego, nos has dicho nombres como Carlos Slim, nos has hablado de Megacable, nos has hablado de Interjet, nos has hablado de un magistrado que fue involucrado, según la narración que tienes y lo que está en los terabytes, con el caso West Hill. Hay otros nombres y hay otros personajes que están en estos 5 terabytes, que son muchísima información. Y bueno, pues Germán, entramos en esta recta final. Las personas que como tú has afirmado participan hasta este momento, yo no sé qué están haciendo ahorita en Televisa cuando se escuche esto, pero las personas que hasta este momento han participado de ese equipo en el Palomar, ¿tenían alguna complicación en hacerlo? ¿Tenían alguna discusión sobre qué estamos haciendo o no? Sí sé de las personas que se fueron, de las que ya no están. El equipo de diseño siempre tuvimos problemas, la verdad. Siempre discutíamos, siempre hablábamos mal de Javier y de sus ideas. O sea, de que lo hacíamos por necesidad, pues lo hacíamos por necesidad. Sé que las únicas personas que lo hacían con convicción eran, pues, Carla y Juan, pues porque ganaban bastante dinero. Muchísimo, o sea, sí ganaban figuras fuertes de dinero.
Claro, la mayoría de la gente es en plan de, a ver, es que estoy en una buena empresa, es que al final me pagan bien, es que, supongo, espero, pero luego estaba diciendo que estaba explotado hasta las tantas y sin pagarle horas extras, o sea que espero que las otras se las pagaran bien alto. Entonces, entiendo que para personas, por ejemplo, que están empezando, que este chaval pues está cogiendo igual también sus primeros trabajos, no sé exactamente qué edad tiene, pero bueno, parece joven. Y claro, se encuentran con esto, pues al final, pues como él, ¿no? Es decir, ya cuando acabas quemado, cuando acabas directamente tal, o cuando acabas harto y encuentras otra cosa mejor, te largas de un trabajo en una mala posición. Hubo una persona que me comentó también que estaba trabajando en una empresa y que ahora su jefe se trasladaba a otra parte directamente, pero muy alejada, y que ahora para la nueva empresa, digamos que tardaba 4 horas de ida casi en transportes públicos, cosa que antes no era así. Y que le seguían pagando, que le querían seguir pagando el mismo sueldo y si acaso, para que no se quejara, le pagaban los transportes hasta el nuevo domicilio diciendo, ya, ya, pero es que no es eso. El problema es todo el tiempo que yo ahora pierdo porque tú me has trasladado a la oficina, a una parte muchísimo más alejada de donde yo vivo, y como esta persona, por ejemplo, sabía que tenía familia cercana, le decía, pues te quedas con tu familia a vivir. Digo, sí, hombre, voy a dejar. O sea, tú imagínate un jefe que te dice que tienes que dejar toda tu vida por simplemente hacerle el trabajo a él cuando él ni siquiera considera el pagarte como corresponde directamente por todo el tiempo y el que vas a perder también trasladándose al nuevo sitio, ¿no? Es como, pues no, me voy buscando otra cosa y te buscas tú una persona que le pille mejor esto, o sea, a mí que me cuentas. Pero si este es el trato con el que la gente es tratada muchas veces en empresas, pues, ¿qué esperas? Dinero haciendo esto, o sea, sé que lo hacen por convicción. Pero de ahí en más, pues la gente cercana a mí, como mis compañeras de diseño, sé que pues, siempre nos incomodó y siempre nos, no era algo fácil para nosotros, pero pues digamos que pues en este mercado laboral pues no es tan fácil como que salirse y encontrar otra cosa. Por ejemplo, yo ya llevo casi 4 meses desempleado desde que me salí de Televisa. Y era algo que me daba muchísimo miedo, o sea, ¿por qué no me salgo y ya? O sea, ¿por qué no renuncio y dejo de hacer esto si me está causando tanto estrés? Pero al final, lo que luché fue, pues, que me dieran un contrato, que me respetaran mi antigüedad, que me dieran, pues, prestaciones laborales. O sea, dije, pues es lo mejor que puedo hacer, luchar por un trato justo, que al final fue lo que hizo que me corrieran. En cuanto empecé yo a, digamos, adquirir conciencia de todo lo que estaba mal con mi empleamiento, porque era un empleado, pues sí, deciden, esta persona ya no puede seguir con nosotros, ya es consciente, como que ya despertó, ya hay que correrlo. Ya hay que correrlo. Germán Gómez García, déjame compartirlo con el público, algo que tú... Y yo creo que también estarán acostumbrados a esto, ¿sabes? O sea, la empresa directamente que se le está yendo gente y demás, estarán acostumbrados a esto, a que saben que tarde o temprano los dos dirigentes que cobran más y que están ahí están bien, pero sin embargo el resto saben que tienen conciencia y que suelen tener rotación de personal. Entonces les exprimen, les aprovechan, les utilizan, hasta que esa persona probablemente acaba quemada y al siguiente, ¿no? Entonces supongo que están acostumbrados también a hacer ese tipo de cosas. Habíamos conversado antes de iniciar esto, que es una grabación. La cuestión es que a este chico le prometen que luego le van a llevar, que luego no sé qué, que luego tal. Si realmente, claro, igual solamente al que le da exactamente igual y que no tiene conciencia y es al que les interesa en su team, pero saben que los que tarde o temprano la mayoría se acabarán quemando, porque esto será una práctica habitual, la mayoría se irán yendo, se irán viniendo otros y saben que esta gente no les van a querer volver a contratar, porque ¿quién quiere contratar a una persona directamente para algo así, salvo que quieras callarle y dándole una mejor posición? Pero si realmente ya la persona ha renunciado y se ha ido y no quiere saber de tu empresa, probablemente no sé si tienes mucho que hacer ahí. Lo raro es que que este tipo de personas no hayan hablado antes. Supongo que por miedo a grandes corporaciones y dirán, yo qué cojones voy a hacer esto, ¿no? Este chico con la historia del disco duro pues ha tenido directamente esa facilidad. Tú mismo has narrado aquí que tu circunstancia de salud mental se vio trastocada en ese en este tiempo que colaboraste de esta manera con esta televisora. Te propusimos esta conversación resguardando tu identidad, sí. Porque nos parecía importante plantearte esta posibilidad dada tu circunstancia de salud mental, que estás en tratamiento, que estás en una circunstancia en este momento como la que podemos apreciar de una persona articulada que está haciéndose cargo de sus dichos, pero sí es importante dejar claro, Germán, que se planteó en algún momento esta idea de que tu identidad fuera protegida por el medio asumiendo al 100% la responsabilidad de presentar un testimonio anónimo, Sí. Pero preferiste dar tu identidad y nosotros queremos compartir esto porque el medio nos parece relevante decir que eres una persona que ha tenido una situación bastante compleja en el momento
momento en que lo narraste, y que no podemos hacer ese asunto a un lado como una cosa menor. Me gustaría cerrar la conversación con este punto y tu decisión finalmente de que la conversación fuera con tu propia identidad, distinto a la recomendación que nosotros como periodistas te hicimos. Sí, no, yo... En este caso está bien que el periodista directamente le haya ofrecido esta opción, porque sobre todo sabiendo que puede ser complicado para él y por seguridad y por su salud mental y por mil historias, diciéndole que no es necesario, también es bueno por el chaval que ha dicho, no, yo quiero hacerme cargo, quiero que esto se sepa, que realmente no, porque igual es más difícil directamente con anónimos y con toda la historia directamente de todo esto, sin nadie directamente que se haga responsable de que todo esto haya pasado. Pero bueno, yo también, no sé si a veces es bueno esto por él, y hubiera sido mejor coger la recomendación de los periodistas, pero alabo directamente su valentía, aunque a veces pueda ser inconsciencia. Hay que tener cuidado también. Yo les agradezco esta opción que me dieron, pero yo creo que iban a saber que iba a ser yo de todos modos y no me da miedo dar la cara. Estoy bastante seguro pues, de que Javier va a pagar las consecuencias de sus actos. Yo sé que no va a quedar impune, es imposible que quede impune con todas las pruebas que tenemos en su contra, tanto en el litigio que estoy llevando ahorita contra Televisa como aquí en el reportaje que estás presentando tú. Yo creo que la gente es bastante inteligente y creo que sí, esa confianza que me dieron, pues les agradezco, pero sí fue decisión mía que fuera mi nombre que fuera presentado. Pues importante compartirlo, Germán Gómez García, te apreciamos muchísimo y pues tú estás centrando la responsabilidad de todo esto en la figura que tú conociste, con quien trabajaste, nos has dicho directamente, lo que has dicho aquí abiertamente y lo que está pues en los 5 terabytes mostrados de mil maneras, y ya también el público y la sociedad mexicana y las personas involucradas, víctimas de esta circunstancia, podremos preguntarnos, yo misma podré preguntarme si Javier Tejado Donde se manda solo, o todo esto que tú has narrado aquí tiene que ser respondido por las personas responsables de la televisora. Sí, yo creo que sí tiene que haber una respuesta de sus jefes, porque lo veo imposible de que se mande solo. O sea, esta área no puede ser operada de forma secreta dentro de Televisa. O sea, es irreal pensar que Javier... Pero que va a tener un local, que van a estar un equipo de pagados, todo este tipo de cosas y que todo esto va a ser a espaldas, ¿no? Que intentarán decir que sí, pero que lógicamente esto se sabe, yo creo que es obvio, ¿no? Siendo la cabeza así del área, no está subordinado a otras personas. O sea, estos recursos, te digo, eran campañas donde se gastaba bastante dinero y pues dudo muchísimo que fuera autofinanciado por Javier Tejado Donde. En los materiales que hemos revisado hay uno en particular que nos llama la atención, que es que tú tienes un permiso para ingresar a la televisora y llevarte un equipo. Sí. ¿Podías entrar y sacar cámaras, sí, equipos? Claro. O sea, yo salía con cámaras, salía con la computadora. O sea, me llegué a llegar hasta la computadora. Equipos de video, discos duros, todo lo que pedía, pues tenían plena confianza en mí, pero pues sí, le agradezco a Yuri que haya destapado esta patraña en la que según de verdad les importaba el incidente de Yuri. El incidente con Yuri fue lo que te hizo tomar la decisión final. Tomar la decisión final, así es. Pues Germán Gómez García, te agradecemos mucho que estés aquí. Es un tema muy difícil, complicado, complejo. Es probable, adelanto, que digan que todo esto es fabricado, que es mentira, que no existes, que no trabajaste ahí nunca, que todos estos 5 terabytes se inventaron en algún momento. ¿Qué dirías al respecto? Pues, o sea, es como tratar de tapar eso con un dedo. O sea, es imposible. Hay fotos, hay ingresos con el gafete, hay testigos, te digo, están en los mismos proyectos que creaba, están los metadatos de que se creaban dentro de Televisa, está la cuenta de Adobe que era pagada por Televisa. O sea, es imposible borrar 8 años de existencia mía dentro de Televisa, es imposible. ¿Tienes tus recibos de pago? Sí, tengo. ¿Que son pagos de Televisa hacia ti? De Grupo de Televisa S.A., realizados a mí cada mes con un mismo salario. Aunque estabas ahí como externo. Como externo, pero en realidad era un subordinado. Y aún siendo externo, supongamos que esa fuera la condición. Los falsos autónomos, ¿no? Que dicen que en este caso en España se les llamaban así, que son personas como externas intentando contratar, pero que tienen que cumplir un horario, que tienen que ir a unas horas y demás, y que se contratan de manera ilegal, básicamente, porque tendrían que tener un salario de trabajador y unas ventajas y condiciones de trabajador, pero que como son autónomos, pues les dicen que se busquen la vida y todo este tipo de cosas, ¿no? Pues eso. Ahora que se hagan cargo. Ahora, también no sé cómo funciona en México, porque yo no sé si al tener un trabajo tienen que darte un seguro social o médico y todo este tipo de cosas, porque lo que le ha pasado a este chico, todos los gastos médicos y todas las cosas directamente que se ha visto debido al burnout que dice directamente de su trabajo, creo que dentro de las reclamaciones que tendría que estar esta empresa, lógicamente todos estos pagos tendrían que ser porque son fruto del trabajo y demás, y a pesar de que no... Aquí hay 2 tipos, ¿no? Del de la seguridad social, que es el gratuito para todos en España, independientemente de que tengas trabajo o no, aunque todos tienen acceso.
Y la mutua, que en principio, aparte del seguro privado que tú puedas contratar y demás, la mutua es la laboral, ¿no? Que si es por una causa de trabajo, son acuerdos que tienen las empresas con ciertos centros, hospitales y demás que atienden directamente a personas por temas de trabajo. Y ahí directamente también es gratuito para todos los trabajadores. Bueno, aparte es gratuito para todo el mundo, pero como digo, para los trabajadores tienen sus propias que cuando tú tienes una enfermedad de que te has cogido un resfriado, te vas a la Seguridad Social para que te atiendan, porque eso no depende del trabajo, pero cuando es un tema de trabajo, un accidente que te has caído dentro de las oficinas o cualquier cosa, te vas a esas empresas dedicadas a trabajadores, ¿vale? Y en este caso, pues debido al burnout directamente de su trabajo y así atestiguado por lo que dicen, pues aquí si tú te fueras a la Seguridad Social y en este caso se demuestra que eso ha sido por trabajo, luego reclamas y denuncias para que sea la empresa la que se haga cargo directamente de, sobre todo por el tema del salario, porque si es una enfermedad, digamos que tienen un derecho a pagar dentro de un 60 o un 70% aproximadamente del salario, ¿vale? Un 60-75, dependiendo de si la enfermedad es corta, si es más larga, dependiendo del convenio que tengas también con la empresa, mil historias. Pero si es, por ejemplo, un accidente laboral, tienen que pagarte el 100%, porque es algo que te ha pasado dentro del trabajo y debido a la empresa. Entonces, es sobre todo en temas de salario, se reclama por esas cantidades y por esas historias para que esa persona cobre lo que le corresponde. Entonces, en este caso, sobre todo teniendo facturas y gastos médicos, yo no sé cómo funciona en México, pero normalmente entiendo que una empresa debería pagar por los accidentes laborales de sus empleados. Y si esto es precisamente, como se ve, una causa ofrecida directamente desde el trabajo, pues también se tendrán que hacer cargo de todas esas deudas y facturas de las cuales el chaval estaba quemado, pues, y por eso no podía dejar ese trabajo por lo que se le debía, ¿no? O sea, por todo lo que tenía que pagar, digo. De colaboración, pues también estarías planteando lo mismo. Sí, sería exactamente lo mismo. O sea, Pero en realidad tú dices, yo trabajaba ahí con horario y horario extendido, con un salario fijo, con jefes identificados. Eso es lo que tú estás alegando en el pleito laboral. En el pleito laboral. Si no estuviera yo alegando eso, de todos modos, aunque me hubieran contratado por afuera, sigue en pie de que Televisa realiza estos actos difamatorios y de manipulación De mediática. todo lo que hiciste ahí, Germán Gómez, vamos a despedirnos con esto. De todo lo que hiciste a lo largo de los años, ¿qué es lo que más pena te daría? ¿Qué es lo que dices, esto lo hice yo o participé de hacerlo y que te causaría más conflicto de conciencia? Pues definitivamente lo de West Hill. O sea, La historia del magistrado al que se le fabricó una historia para dañar a su hijo. Para dañar a su hijo, sí. Creo que eso sí lo discutimos, recuerdo ahí. Cuéntame de eso. ¿Cómo lo discutieron? Pues sí, Porque ya ni siquiera es el propio magistrado, estaban dañando al hijo, ¿no? Que diciendo qué culpa tendrá el hijo. o sea, lo discutimos recuerdo con mis compañeras de diseño, como de, pues, o sea, esto ya está gravísimo, es demasiado. Eso fue justo antes de la pandemia, entonces, pues ya a mí ya también me empezaba a afectar. O sea, se acusó al muchacho, era menor de edad, ¿no? Era menor de edad. Un menor de edad que se le inventó que había violado a alguien Sí. para afectar al padre magistrado. Ah, o sea que... Una puta violación, tío. Le meten a un menor de edad una puta violación. Qué puto asco. No me había quedado claro lo que habían hecho con el niño. Qué puto asco, de verdad. Para afectar a la imagen de su padre. O sea, para mí eso fue creo que lo más grave de lo que... De todo lo que viste. No, el problema no es la imagen del padre. El problema es que han afectado la imagen del menor para toda su puta vida. De todo lo que vi, sí. Sí, claro, me arrepiento de haber... Y ojalá esto lo vea el mayor número de gente posible para que ese menor... Pero tú imagínate lo mal que se ha podido sentir ese menor diciendo ¿qué cojones culpa tengo yo? Ser expuesto, ser señalado por toda una televisor. Es que es putos locos esto, tío. pues participado, pero digo, no justifica nada más con decir que pues necesitaba yo pagar mi renta y pagar pues mi vida. O sea, tengo que también apoyar a mi familia. O sea, creo que no justifica, pero pues aquí estoy, pues exponiéndolo todo para que haya consecuencias. Germán, gracias por estar aquí. Germán Gómez García, gracias por tu presencia, por narrar todo esto. Queda aquí abierta la invitación a Televisa, si tiene algo que decir, a Javier Tejado Donde, a los jefes de Javier Tejado Donde, a los principales ejecutivos de Televisa, a quienes probablemente les llegaron estos informes que quedan aquí registrados también en el reporte y los reportajes que se están presentando en Aristegui Noticias. Queda abierta la posibilidad, si la deciden tomar, de exponer lo que tengan que exponer. Y bueno, pues este medio, en todo caso, abre la ventana para que un tema de esta dimensión se pueda conocer públicamente en México. Es un tema sumamente grave, sumamente delicado lo que se está aquí planteando respecto a esta fábrica, a este equipo dedicado a fabricar información, ataques, vejaciones contra competidores, contra personas. Bueno, sin más, creo que ya queda todo dicho. Algo que se ha visto muchas veces en muchísimos países y que lógicamente pues no iba a ser algo diferente aquí. Pero es tan grave, tío, que pasen estas cosas.
Y lo del tema del menor ya me parece, pues, un puto niño que le han afectado la historia solo por quién es su padre. Os lo digo siempre, yo cuando me meten a niños es historias, pero pensaba que yo qué sé, que habrían dicho. Pero acusarle de una puta violación a un niño. Sin más, recordar, estoy ahora mismo en México. Si queréis ver todas las actualizaciones, estoy en el canal de Gumpasa principal, pero en este de Gumpasa Plus, pues os he ido dejando reacciones a diferentes vídeos y espero que os gusten. Recordar darle like, compartir y dejarme comentarios, que eso siempre hace que se mueva, y además os leo para saber qué es lo que pensáis de todo esto. Gracias. Hasta luego.